Bueno, hermanitos, seguimos entonces con este taller sobre la epístola a los Hebreos. Si usted se da cuenta, ya prácticamente ya leímos el capítulo 3, capítulo 2, perdón. Hoy vamos al capítulo 3, en donde se nos está hablando ya del sacerdocio de Cristo. Pero aquí vamos a encontrar lo que les decía en el segmento anterior, otro paréntesis. Entonces vamos al capítulo 3 y en el versículo 1, hoy se nos está llamando a considerar el sacerdocio de Cristo. Acuérdese lo que estábamos diciendo, que Jesús no podía ser sacerdote de la ley antigua porque él no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. Aquí hay un detalle bien interesante. Desde el inicio siempre hubo la idea de una promesa mesiánica. La promesa mesiánica siempre se refería o siempre estaba dada al primogénito, o sea, al primero. Por eso es que viene la promesa, la recibe Abraham. Entonces Dios le dice a Abraham que de tu primer hijo iba a nacer una descendencia, un pueblo que iba a ser de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Ok. Pero en el caso de Abraham encontramos el problema que tenemos los seres humanos cuando venimos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Cuando pasaban los años y Abraham ya viejito y Sara viejita y que no se veía claro ningún hijo, entonces vino Sara y le dice a Abraham, aquí no vemos que Dios cumpla lo que ha prometido y ya cada vez estás más viejito. La viejita diciéndole al viejito, estás más viejito, le dice la viejita. Entonces antes de que ya vayas a estar más viejito, aquí está mi criadita y tenía un hijo con ella. Y aquel bien mandado, ¿verdad? O sea, aquel pues ni lento ni perezoso, agarró a Agar y quedó embarazada Agar. Y nació un niño llamado Ismael. Ahora, ¿era el hijo de la promesa? No. Pero era el hijo mayor. Porque si hablamos de primogenitura, él era el primero. Cuando se cumplió el tiempo para la promesa, entonces Dios ya pues le avisa y así es como Sara concibe y nace Isaac. Ese era el hijo de la promesa. Lo que pasa es que Abraham no esperó que se cumpliera la promesa. Ese es el error que cometemos muchos. Nos adelantamos o nos queremos adelantar a los planes de Dios. Ahí vienen los problemas. Porque ese niño, a la fecha, todavía le es problema a la descendencia de Abraham. Porque quien lo tuvo, Agar, esa mujer, es de lo que después se forma la raza árabe. Ismael es el que comienza la raza árabe. El hijo de la promesa venía por Isaac. De Isaac nació Esaú y Jacob. Ahora, Ismael todavía quiere reclamar el derecho de la primogenitura y todavía él reclama el derecho que esa tierra le pertenece a él porque es el hijo mayor. Por eso es que tienen ese bendito pleito que no se va a terminar así nomás. Porque los árabes quieren que ese terreno es de ellos, dicen que esa tierra es de ellos, pero los judíos dicen que no, es de ellos, porque ellos son los hijos de la promesa. Pero nosotros somos los hijos mayores y esa guerra no se le va a acabar tan luego. O sea, una guerra que va para muchos años más. Y imagínense cuántos siglos tiene esa guerra. Porque hace cuántos siglos fue que nacieron Ismael e Isaac. Entonces la promesa viene para Isaac. Pero Isaac tiene dos hijos. Esaú el mayor, Jacob el menor, pero no era porque se llevaran gran diferencia. Ahora se llevaban de distancia, ahora se llevaban de diferencia, porque eran gemelos. Pero como había nacido primero Esaú, él era el que tenía el derecho a la promesa. Entonces viene Esaú, él tenía la primogenitura y la promesa. Y ellos sabían sobre eso, ellos sabían.
Claro, eso era algo que se hablaba, se sentaban en las noches a platicar y Abraham le contaba a sus hijos todo lo que había pasado, porque Abraham no solamente tuvo de hijos a Ismael y a Isaac, ¿no? Él dice que él tuvo más hijos después, pero Isaac era el hijo de la promesa. Entonces él les contaba la historia. Entonces Isaac sabía que él era el hijo de la promesa. Luego viene Isaac, se lo cuenta a sus hijos. Entonces, como Esaú era el primogénito, entonces Isaac le dice a su hijo Esaú: tú eres el hijo de la promesa, tú eres el heredero de la bendición donde vendrá el libertador, el Mesías. Pero como vamos a ver en la epístola a los Hebreos, dice que Esaú era profano, no le importaba. Luego ya tenía él sus propias riquezas cuando un día venía muriéndose de hambre, y Jacob era un muchacho tranquilo, dice la Biblia, que a él le gustaba cocinar, le gustaba quedarse en la casa, y el otro era un andador, andaba en la calle, él iba a cazar. Entonces un día venía con hambre y Jacob estaba preparando ahí un caldo de pepián, había hecho, bueno, un caldo rojo, un mole había preparado ahí. Cuando llega y el otro llega con hambre y le dice: dame de tu comida. Y el otro, como era astuto, porque Jacob significa suplantador, engañador. Eso significa Jacob. O sea, Jacob él era tranquilito en la casa, pero no era ningún tonto, era listo. En mi país decimos, era viviano. Entonces cuando aparece aquel y le dice: mira, tengo hambre, dame de tu comida, el otro: te la vendo, le dijo. ¿Y qué querés? Le dice, a cambio, ¿cuánto querés? Tu primogenitura, le dijo, el derecho de hijo mayor. Viene aquel y le dice: ¿qué me importa la primogenitura? Mira que me estoy muriendo de hambre, a mí no me sirve nada de eso. Le dijo: está bien, le dijo, me lo jura, te lo juro, y le vendió la primogenitura. Ahora, ¿por qué Esaú se despojó de la primogenitura? La primogenitura funcionaba así. En el caso de Isaac, que tenía 2 hijos, la herencia la partía ¿en cuántas partes? ¿En 2? No, en 3. Pero si son 2 hijos, ¿por qué la parte en 3? Porque 2 partes se la daba al mayor y 1 parte se la daba al menor. Entonces esa doble parte era la doble porción, el derecho de primogenitura. Entonces Esaú le dice: si a mí qué me importa tener 2 partes, y mira, de todos modos yo ya tengo mi propia riqueza, no necesito las 2 partes de mi papá, yo ya tengo mi propia riqueza, entonces ¿para qué me importa a mí? ¿De qué me sirve? Entonces le vende el derecho de primogenitura. Pero lo que Esaú no contaba era que junto con la primogenitura iba la bendición. Entonces él vendió la bendición. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, vendemos nuestra bendición por un plato de lentejas? Y el plato de lentejas puede ser cualquier pecado que nosotros tengamos y que no queremos soltar. Y estamos vendiendo la bendición. Y después estamos llorando en el Santísimo: ¿por qué no me vendí? ¿Por qué no soltas el pecado? Por eso. Entonces viene aquel, se aprovecha y obtiene el derecho de hijo mayor con el derecho a la bendición. Pero como Isaac, ¿qué iba a andar sabiendo de eso? Ya Isaac estaba viejito, ya no miraba. Entonces un día viene y ya como sabía que se iba a morir, le tenía que dar la bendición al mayor, así que lo llama y le dice: ve al campo y cázame un animalito y me lo traes, me lo preparas como a mí me gusta y me lo sirves. Y aquel se fue a cazar el animal. Pero viene Rebeca, como era otra sinvergüenza. Mire, esa familia no era buena, hermano, eran pícaros, eran bandidos. Rebeca era hermana de Labán, y se acuerda que Labán después explotó a Jacob. Ni siquiera lo querían en ese lugar. O sea, era familia de sinvergüenza. Por eso dice que Dios escoge lo vil, lo menospreciable es lo que escoge Dios. Así que sintámonos dichosos porque hemos sido escogidos por Dios, hermanos. Lo peorcito va escogiendo Dios, así que sintámonos dichosos que al menos nos ha escogido. Entonces viene Rebeca y cuando escucha eso le dice a Jacob: ándate al ganado y me traes un cabrito, y yo se lo voy a preparar a tu papá como a él le gusta, para que tú se lo lleves y te dé la bendición. No, le dice, pero y lo que voy a echar es maldición encima, porque cuando mi papá venga y se dé cuenta que no es mi hijo, que no es mi hermano, no te preocupes de eso, que esa maldición me caiga a mí, le dijo. Tú vas a hacer lo que yo te diga.
Sí, le dijo, pero es que mi hermano es bien velludo, y yo no, le dijo. No te me traes la piel del animal y yo me voy a encargar de eso. Entonces viene aquel, le fue a traer el cabrito, la mamá lo prepara, fue a sacar las ropas de Esaú, porque el hijo los hijos tienen su olor bien peculiar. Los que somos padres sabemos, ¿verdad? El hijito sabe, uno sabe cómo huele su hijito. Es más, hasta uno llega a conocer el olor de la esposa, ¿no? Fíjense que un día íbamos de viaje de Los Ángeles para San Francisco con unos hermanos en una camioneta, así como la hermana Estela. Íbamos como 6 adentro de esa camioneta, ¿no? Íbamos bien cómodos. Pero la cosa que uno de los hermanitos quizás había comido alguna sopa de frijoles que no le había caído bien. Y así, imagínense, a cada rato bajábamos la ventana, bárbaro, qué bárbaro, no hombre, nos va a matar. Pero nadie se hacía cargo de quién era. No hombre, hermano Salvador, no hombre, no moleste, que voy a andar siendo yo no he comido frijoles, les dije yo, no moleste. Entonces Guillermo decía, y empezaron a molestar a este hermano. Y cada vez que de repente, pero ¿quién era? Era el otro que venía al otro extremo, ese, el sinvergüenza que venía arruinándonos el viaje. Pero él echaba la culpa al que venía manejando. Entonces él iba manejando, la esposa y yo, y venía atrás, venía la secretaria de ministerio, venía el hermano y venía el camarógrafo ahí atrás. La cosa que de repente otra vez y a bajar la ventana, no hombre, qué va, y el otro, hermano, hombre, Guillermo, que no sé qué, hasta que la esposa se enojó y dijo a la esposa, dejen de estar culpando a Guillermo, que los de él no huelen así, le dijo, no son de él, imagínense. Ese fue el chiste. Pero fíjese qué interesante, así dijo la esposa, los de él no huelen, o sea que la esposa, pues imagínense tantos años de estar, bueno, le conocía hasta esa parte, pues. Entonces viene Rebeca muy lista, agarra la ropa de Esaú, viste a Esaú, le pone la piel de la cabrita a los brazos de Esaú, le prepara la comida como le gustaba, y como eso era rápido, el otro tenía que ir a conseguirla, tenía que ir a cazarla, y después de que la encontrara, la cazara, la tenía que traer y preparar. En todo lo que él hacía eso, la mamá rápido preparó todo, lo vistió al hijo y todo, y le dijo, llévala y dile, aquí vengo ya con lo que me pediste, nada más. Y cuando entra y le dice al papá, aquí traigo lo que me pediste. Entonces el papá le dijo, ¿y qué rápido le encontraste? Y viene el sinvergüenza, mentiroso, porque eso quiere decir Jacob, engañador, usurpador. Viene y le dice, es que el Señor se encargó de ponérmela cerca para que yo la agarrara, le dijo. Entonces acércamela, le dijo el papá. Quiero tocarte, acércate. Quiero tocarte, ver si de verdad eres mi hijo. Entonces cuando lo tocó y le sintió peludito los brazos, pues el pelo de cabra, le dijo, sí, estos son los brazos de Esaú, pero es la voz de Jacob. Sírveme la comida. Después que había comido le dijo, oye, acércate y dame un beso. Entonces cuando él se acercó, lo que él hizo fue oler a su hijo. Por eso es que la otra se había encargado de ponerle hasta la ropa de Esaú. Entonces cuando él se acerca y lo huele y dice, sí, este es el olor de mi hijo, dijo. Como el campo que Dios ha bendecido, y viene y le echa la bendición. Cuando llega el otro al rato, vaya papá, aquí está lo que me pedí. ¿Y quién eres? Esaú, tu primogénito, le dijo. No, ya no era el primogénito, él había vendido eso. Entonces Jacob le entra temor, le entra temblor y dice, pero ¿quién es el que vino antes? Le dijo. Ya vino alguien antes y me dio de comer y yo lo bendije y ya quedó bendito, le dijo. Entonces le dijo, no, pero ¿y cómo es eso? Le dijo, y que solo tienes una bendición. Mira, le dijo, vino tu hermano y se llevó tu bendición, le dijo. Entonces Esaú no solamente perdió su derecho de primogénito, sino que perdió el derecho mesiánico. De ahí usted conoce la historia, lo que pasó. Esaú quería matar a Jacob, Jacob se fue para su pueblo, ahí estuvo trabajando 20 años por sus 2 mujeres, hasta que regresó, ya venía con su propia riqueza, pero Jacob tuvo 12 hijos, el primogénito Rubén. Pero él tenía 2 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. De las 2 esposas, él trabajó por Raquel, pero a la hora de la noche de boda, después de 7 años de trabajar, vino el suegro, Labán, que era hermano de él, o sea que era tío de él. En vez de darle a Raquel, le da a Lea, la mayor.
Cuando se da y cubierta y de noche, o sea, ¿cómo iba a verla? En la madrugada, en la mañana que amaneció, va viendo que no era por la que él había trabajado 7 años y le dice, ¿y por qué me hiciste eso? O sea, este era otro sinvergüenza también. Es que aquí no tenemos la costumbre que la menor se case antes que, ¿por qué no me lo dijo antes? Pero ni modo, ya estaba casado. Ahora, te puedo dar a la otra, pero tenés que trabajar otros 7 años para mí, le dijo. Ahí fue que lo tuvo amarrado 14 años por las mujeres y 6 años más después por el ganado. 20 años lo tuvo esclavizado a sus propios sobrinos. La cosa es de que él amaba a Raquel, pero no amaba a Lea. Pero Dios le permite hijos a Lea y no a Raquel. Entonces viene Lea y tiene su primer hijo llamado Rubén. Después vino Simeón, después vino Leví y después vino Judá. Los primeros 4. Después de tener la lucha, que cuando ya Raquel vio que no tenía hijos, le entregó su criada, con ella tuvo hijos. Después vino la otra y le dio su criada también, pero tuvo a las 2 esposas, las 2 concubinas. Cuando vino a sentir, ya eran 12 muchachitos ahí, las 12 tribus de Israel. Pero al final Raquel le dio un hijo llamado José, el hijo de la mujer que él quería. Entonces este hijo a él le entregó la primogenitura. Luego en la ley de Moisés ya Dios regula eso, ya Dios dice, si un hombre tiene 2 mujeres y el primogénito es y una ama a una y desprecia a la otra, ahí está en el libro de Levítico. Ahí dice, si un hombre tiene 2, por eso es que la ley de Moisés era un poquito mejor que ahora, porque tenían 2 mujeres. Bueno, la cosa que le dice, si un hombre tiene 2 mujeres, una querida y la otra no, y la mujer, la que no quiere, le da el hijo mayor, él no puede darle el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que él quiere en perjuicio del hijo de la mujer que no quiere, que es el verdadero primogénito. O sea, Moisés regula eso, pero en ese tiempo no había ley. Por eso viene Jacob y le entrega la primogenitura a José. ¿Por qué le entrega la primogenitura a José? Porque su propio hijo, su primer hijo, el primogénito, el verdadero primogénito, Rubén, cometió un error. Una noche se fue a acostar con una de las concubinas de él. Y cuando él se dio cuenta que se había ido a acostar con una de sus concubinas, Jacob le retiró la primogenitura. Entonces Jacob le dio la primogenitura a su siguiente hijo, que era Simeón. Pero Simeón y Leví, un día que la hermana de ellos fue violada en Siquem, ellos engañaron a los príncipes de Siquem, engañaron a esta gente y les dijeron, sí, miren, está bien, violaron a mi hermana. Ahora el príncipe Amor se llamaba este príncipe y quiere casarse con mi hermana. Está bien, pero ya la violó. Eso no tenía que haberlo hecho. Pero está bien, se quiere casar con ella. Con una condición, lo vamos a permitir que sea cuñado de nosotros. Se tienen que circuncidar todos los hombres de este país, de este pueblo. Y como era príncipe, y el papá era importante, era el principal, les dijo, miren, esos quieren ser parientes nuestros, van a ser parientes nuestros. Así que lo que es de ellos va a ser de nosotros. Lo único que piden es que nos circuncidemos. Entonces convencen a todos los hombres y se circuncidan. Y como en esa época no había anestesia, no había nada pues de eso. Y la circuncisión tenía 2 tiempos. Cuando se cortaba el prepucio, que es una membrana que une la piel del pene con el glande, se le llama, hay una membranita que esa es la que cortan. Cuando se corta, la piel se rasga. Entonces la circuncisión tenía 2 tiempos: cortar esa membrana y rasgar. ¿Te creen que eso no duele? ¿Por qué cree que lo hacían a los 8 días? En primer lugar, el trauma era menos. Un niño de 8 días no iba a... Le dolía, pero no era tan traumático como hacer la circuncisión a un adulto. Y no había anestesia. Y aparte de eso, los niños, o sea, Dios todo lo tiene bien planeado. Como tiene 8 días de nacido, el niño todavía tiene los anticuerpos que recibió del cordón umbilical de su mamá. O sea, todavía tiene los anticuerpos de la mamá, pero a los 8 días ya desarrolló sus propios anticuerpos. O sea que este niño tiene doble protección. Entonces, al ser circuncidado, su cicatrización es más rápida y el riesgo de una infección es menor porque tiene doble protección de anticuerpos.
Entonces por eso Dios dijo a los 8 días de nacido. Pero estos hombres no, ya eran adultos. Entonces dice que al tercer día de la circuncisión, esos hombres no podían ni sentarse, hermano. Ser un dolor, ellos no podían hacer nada. Entonces, ¿sabe qué hicieron Simeón y Leví? Agarraron sus espadas y les fueron a dar a todos. Mataron a todos, incluyendo al nuevo cuñado, agarraron a su hermana y se la llevaron. Cuando Jacob se dio cuenta, les dijo: ¿y ustedes qué han hecho? Ustedes van a hacer que esta gente venga y me ataque y les pega la regañada. Entonces ahí en este caso, tanto Simeón como Leví también perdieron el derecho a la primogenitura. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Rubén se acostó con su concubina. Simeón y Leví fueron a matar a esta gente sin razón. Entonces lo que hizo Jacob fue que la primogenitura Jacob se la dio a José. Pero ¿y Judá? Aquí es donde ahora se separa la primogenitura de la bendición mesiánica. José recibe la primogenitura y Judá recibe la promesa mesiánica. Porque ahora entonces el Mesías vendría de la tribu de Judá. Imagínense si hubiera fallado Rubén, hubiera fallado Simeón, Leví, que recibió el sacerdocio, hubiera recibido el mesianismo. Pero no, falló también. Judá recibe la promesa mesiánica y José la primogenitura. Entonces a partir de ahí el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. Capítulo 3. Entonces ahora el capítulo 3 nos va a hablar sobre esta situación. Nos está hablando del sacerdocio de Cristo, porque ahora vamos a ver que a pesar de que Jesús era de la tribu de Judá, ahora él iba a ejercer como sacerdote, no de la antigua ley, sino de la nueva ley, del nuevo pacto. Versículo 1. Por tanto, hermanos santos, acuérdese que nosotros hemos sido llamados a ser santos. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, o sea, de un llamamiento celestial. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha llamado, hermanos. Llamamiento celestial. Hemos sido llamados por Dios. Considerad al apóstol. Apóstol quiere decir enviado. Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra confesión, a Jesús. Entonces aquí el autor a los hebreos ya está presentando a Jesús como sumo sacerdote. El sumo sacerdote era superior a sus demás hijos que tenían el sacerdocio. Cuando moría el sumo sacerdote, uno de sus hijos tenía que ocupar el lugar del sumo sacerdote. Con el tiempo eso se perdió, porque después con la guerra, las deportaciones que hubieron y toda la cuestión, ya por ejemplo en el tiempo de los macabeos, el sumo sacerdocio era comprado. Lo que hoy en la iglesia, en el tiempo de la iglesia, se le llama el pecado de la simonía. Por Simón el mago, que le quería comprar a los apóstoles el poder de impartir el Espíritu Santo. Entonces ese poder, ese pecado se llama simonía. Y la simonía siempre ha existido. ¿Sabe qué es la simonía? Pagar por un cargo. Cuando uno lee la historia de la iglesia, uno se encuentra muchos casos de simonía. Miren, hermanos, por eso uno tiene que estudiar mucho, no solamente quedarse con lo que le cuentan a uno, no, y inventándose historias creyendo que así son. No tiene que ser realista, hay que poner los pies en la tierra. Y a la hora de estudiar la historia de la iglesia nos damos cuenta que tristemente dentro de la iglesia han habido épocas muy oscuras, donde hubo mucho pecado de simonía. ¿Cuál era ese pecado? Hombres indignos que tenían dinero y compraban el cargo de obispo para tener poder. No tenían nada de religiosos, pero tenían plata. Papas corruptos que vendían los cargos para tener dinero. Busque la historia de Sergio III. Busque la historia de Rodrigo Borgia, que fueron papas corruptos. Un hijo de Rodrigo Borgia era cardenal. O sea, el papá era el papa y el hijo era el cardenal.
Y de acuerdo a la historia que dicen algunos, ¡ay, esas son leyendas negras de los protestantes! No, hombre, si eso está en el libro de historia eclesiástica, busque el libro de historia eclesiástica católica y se va a dar cuenta que ahí está. No es leyenda negra de los protestantes, es una verdad, una realidad, algo que realmente pasó. Y la hija de Alejandro, de este Papa Alejandro, de Rodrigo Borgia, tuvo un hijo con él, la Lucrecia Borgia. O sea, era gente pervertida, perversa, pero llegaban al poder porque compraban los puestos. La simonía. Entonces el sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento en Israel llegó a ese momento. Cuando usted lee, por ejemplo, los libros de los Macabeos, usted va a encontrar a Menelao, va a encontrar a otros que ellos habían comprado. Mire, hubo uno que había comprado el puesto de sumo sacerdote, Antíoco, porque el sumo sacerdocio lo convertía en un rey. Entonces venía Antíoco Epífanes y vendía el cargo. Entonces este tipo impío compró el puesto y ahora era el sumo sacerdote, pero era porque era político. Era un rey prácticamente para los judíos. Pero un día vino y tenía que ir a no sé dónde y dejó a su hermano a cargo. Entonces, ¿qué hizo el hermano? Fue donde el rey Antíoco y le dijo, mira, ¿cuánto te dio mi hermano por el puesto? Ah, me dio tanto, yo te ofrezco tanto, le dijo. Y le quitó el sumo sacerdocio al mismo hermano. Y después vino otro que le quitó el sumo sacerdocio a él también, pagando el precio. Entonces, como esto se está corrompiendo, ¿qué es lo que está haciendo Dios ahora? Está nombrando, está haciendo un nuevo pueblo, con una nueva ley. El pueblo de Israel fracasa, ya lo vamos a ver, y ahora Dios está levantando un nuevo pueblo, y si hay cambio de pueblo, hay cambio de ley, tiene que haber cambio de sacerdocio. Entonces ahora está presentándonos a Jesús como el sumo sacerdote. En el tiempo de Jesús, ¿quién era el sumo sacerdote? Se llamaba Anás. Pero había otro, que era Caifás. Uno era el suegro y el otro era el yerno. Entonces el suegro todavía mandaba. Entonces el suegro ya no era sumo sacerdote, hoy el yerno era el sumo sacerdote, pero el suegro todavía tenía poder. Entonces todo era una corrupción ya. Entonces ahora Hebreos está presentándonos a Jesús ya como un sumo sacerdote. Versículos del 2 al 6. Ahora nos está hablando de Jesús con una preeminencia sobre Moisés. Acuérdese que los israelitas a Moisés lo tenían en un pedestal. Moisés era intocable, era el tipo del Mesías. Entonces ahora están comparando a Jesús superior, está poniendo a Jesús de una manera superior al mismo Moisés. Versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Es que es fiel, o sea Jesús, al que le instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa. Pues ha sido juzgado digno de una gloria, o sea Jesús, tanto superior a la de Moisés, cuanto la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor de todo es Dios. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor, para atestiguar cuánto había de anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo. Entonces aquí le está dando a Cristo una dignidad superior a la de Moisés. Esto era chocante para los judíos, porque para ellos Moisés era lo máximo, pero ahora les está poniendo a Jesús como superior a Moisés. Está poniendo a Moisés como un servidor y a Jesús como hijo de Dios. Eso era inconcebible para los judíos. Fue una de las cosas que acusaron a Jesús, porque él decía que él era el hijo de Dios, el hijo del hombre. Entonces venían los judíos y no soportaban eso, porque para ellos todos éramos criaturas, todos éramos siervos. Pero ahora aparecía uno diciendo, yo soy hijo. Eso no lo soportaban los judíos. Y ahora aquí Hebreos, el escritor está poniendo a Jesús ya no como un servidor, como era Moisés, sino como hijo. O sea que lo está poniendo al frente de todo, superior a Moisés. Pero Cristo lo fue como hijo al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Entonces ahora está poniendo a Jesús sobre Moisés, sobre otra casa, que somos nosotros.
¿Y a quiénes se refiere Hebreos? A los cristianos. Porque vino el profeta y dijo, como ustedes no obedecieron, le dice a Israel, yo voy a levantar a un pueblo que ni siquiera es pueblo, les dijo. Con un pueblo que ni siquiera es pueblo, los voy a despertar a celos. ¿Quién es ese pueblo que ni siquiera es pueblo? Es la iglesia, porque la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Ha quedado anulado Israel? No, ya lo vamos a ver en el transcurso del taller, pero hoy estamos en otro pueblo. Entonces Dios establece un nuevo pueblo, que es la iglesia, y es un pueblo que ni siquiera es pueblo, porque para que sea pueblo es porque todos tienen que ser del mismo lugar. Pero aquí estamos en un lugar, en un pueblo de diferentes lugares. A ver, levanten la mano los de México. Ok, son bastantes. Ahora levanten la mano los de Guatemala. Son más todavía. ¡Hala! Como dicen por allá, sí, grave, ¿cuándo? Ahora levanten la mano los del Salvador. Allá tu hermano y yo somos los únicos arruinados aquí. ¿Qué otra nacionalidad hay aquí? Hermana, usted es de Puerto Rico, ¿verdad? No, usted es de México, ¿verdad? Sí, tiene razón. ¿Quién era de Puerto Rico aquí? Maribel. Ella no la vimos. Sí. Otra nacionalidad es lo que predomina aquí, se da cuenta, México, Guatemala, porque nosotros los dos colondriles no hacen verano, aquí es de más, ¿no? Aquí tenemos que agarrar o México o Guatemala. O sea que, fíjese qué interesante. No, y sabe que un amigo que es de Guatemala me estaba diciendo que, de acuerdo, y ahí está en la Constitución de Guatemala, por si ustedes no lo sabían, ahí está en la Constitución de la República, que la Constitución de la República de Guatemala considera guatemaltecos a todos los nacidos en los países que pertenecieron a la Federación Centroamericana. Porque usted se acuerda que los que estudiaron la historia, cuando se independiza Centroamérica, era un solo país. Y su capital era en Antigua Guatemala. Hasta que el volcán de agua se derramó todo y se arruinó todo y fue que trasladaron a donde hoy está la capital, Guatemala de la Asunción. Entonces, Guatemala era la capital de Centroamérica, pero ya después empezaron que los de aquí Honduras y los del Sexto Estado y los de El Salvador y los de Nicaragua y los de Costa Rica ya se separaron. Pero la Constitución dice que todos los que nacieron en los países que pertenecieron un día a la Federación son Guatemala. O sea que yo soy chapín, hermanos. Porque yo nací en El Salvador y El Salvador fue parte de la Federación Centroamericana, así que por decreto de la Constitución yo soy paisano de ustedes, pues. O sea que tengo que empezar con el habladito, ¿o sea? Sí, pues. Ya tengo que ir dejando la jota de lado, ¿verdad? Como hablamos en El Salvador, pero bueno. Entonces, volviendo a que el pueblo que no es pueblo, fíjese. O sea que somos el pueblo de Dios, pero conformado por diferentes pueblos. Pero somos un solo pueblo, pero de diferentes pueblos. Entonces por eso dice, voy a levantarlos a celos, les dice a los israelitas, con un pueblo que ni siquiera es pueblo, porque está conformado por muchos pueblos. Por eso es que la iglesia es católica, universal. Todos los pueblos entran ahí. Entonces por eso está diciendo acá que ahora Jesús está al frente de su casa, el nuevo pueblo, que somos nosotros. Entonces ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Entonces ahora Hebreos está presentando a Jesús en preeminencia al mismo Moisés. Y para terminar este capítulo, ahora el autor a los Hebreos hace un paréntesis y nos va a hablar de Israel. Versículo 7. Este pasaje desde el versículo 7 al 19 es un paréntesis. Lo que yo les decía, está tomando la idea, está desarrollando la idea, ha venido desarrollando la idea de Jesús, ahora lo presenta como sumo sacerdote, pero nos hace un paréntesis para explicarnos algo, para que en el capítulo 4 va a retomar la idea del sumo sacerdocio de Cristo. Pero ¿cuál es ese paréntesis? Por eso, como dice el Espíritu Santo, si escucháis su voz, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto. Eso es un pasaje del libro del Antiguo Testamento. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron,
después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije: siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos. ¿A quiénes se está refiriendo? A Israel. Por eso está diciendo, como dice el Espíritu, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Por eso juré en mi ira, versículo 11, no entrarán en mi descanso. Entonces ahorita está hablando lo que mencionamos en el segmento anterior. El pueblo de Israel sale de Egipto, camina al desierto, llega a la frontera. Por tierra, vamos a hacer vamos a ver si lo podemos ver acá. Fíjese que hoy con las carreteras y todo en Google Maps es bien fácil ver esta situación. Usted se va a Google Maps, usted busca, aunque no salieron del Cairo, pero hay que buscar ahí donde está el Cairo. ¿Dónde es el Cairo? ¿A dónde? En Colombia. En Perú, dice el hermano. El Cairo es la capital de Egipto. Entonces pongámosles que no salieron del Cairo, pero digamos, ellos salieron de Ramsés. Vamos a ver si podemos ubicar a Ramsés en algún lugar acá, en el mapa. Ramsés. Sí, aquí está, en Egipto. Interesante. Siempre me tira cerca del Cairo. Ahora, salieron de Ramsés hasta la frontera de Israel. Vamos a buscar una frontera acá. La primera ciudad de entrada para Israel saliendo desde Egipto, vamos a buscar una ciudad cercana acá, no es Eliat, Nitzana. Vamos a buscar Nitzana acá. Desde Nitzana para el Cairo. Vamos a ver si me da. Esta ciudad Nitzana es una ciudad fronteriza ya, en la frontera con Israel. Me tira por otro rumbo. Pero vamos a modificar el mapa. Nos vamos a tirar por aquí. Me tiro para Eliat, mejor para Eliat, vamos a tirar para Eliat, que está en la mera frontera. Vamos a cambiar Eliat. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Para que usted se dé cuenta de algo bien interesante. Ok, aquí está ya. Del Cairo a Eliat. Eliat está en uno de los bordes del Mar Rojo, frontera ya con Israel. En carro dura el viaje desde el Cairo a la frontera con Israel 5 horas con 37 minutos en carro. Pero como no habían carros, entonces ¿cómo se tenían que ir caminando los israelitas? A pie. Entonces, a pie se tarda 87 horas. Ahora, 87 horas a pie, ¿cuántos días serían? 87 entre 24 horas son 3 días y medio. Pero como no iban a caminar, descansaban, entonces pongámosle 87 entre 8, que caminaran 8 horas y durmieran 8 horas, se tardaban o se iban a tardar de 10 a 12 días a llegar. Desde el Cairo a la frontera con Israel, a pie, de 10 a 15 días lo más, 15 días, caminando. ¿Cuánto tiempo se tardaron en llegar a Israel? 40 años. Porque ellos solitos se castigaron, ¿verdad que sí? Se tardaron 40 años, un viaje que solo duraba 15 días. Ahora, ¿por qué se tardaron 40 años un viaje que solo duraba 15 días? Porque tentaron a Dios y lo irritaron. Y cuando llegaron a la frontera, no quisieron entrar, sino que dijeron, mejor nombremos a uno que nos lleve de regreso a la esclavitud. Querían volver a la esclavitud.
Pasaron renegando todo el viaje, porque dice que cuando salieron de Egipto, una gran muchedumbre, dice en unas versiones, la versión Jerusalén y la versión de Navarra, la Biblia de Navarra, dicen que una chusma se metió entre ellos. La chusma. Hay gente que se ofende cuando uno dice chusma, ¡ay, qué falta de caridad! Pero la misma Biblia dice la chusma se metió entre ellos. ¿Quién era la chusma? Gente que no era israelita, pero cuando vieron el relajo que estaba pasando ahí, que el faraón se le había muerto el hijo y que todos estaban muriéndose, y cuando vieron las plagas y todo, y el faraón les dice, váyanse, no los quiero, a estos dijeron, pues vámonos nosotros también, y se metieron en medio de todos y se fueron también, pero ellos no eran del pueblo de Israel, ellos se metieron entre el pueblo. Entonces esta chusma se mete, y en el desierto esta chusma empieza, ¿y por qué no tenemos agua? Tenemos sed. Nos has traído este desierto para matarnos de sed a todos. Mejor regresémonos. La chusma. Los que no eran del pueblo eran los que más renegaban. Viene Dios y le dice a Moisés, golpea la roca y salió agua. Más adelante, esta agua está amarga, no la podemos tomar. Entonces Dios le muestra un arbusto, un árbol a Moisés, lo echa al agua y se endulzó. Más adelante, no hay comida. Estamos hartos del maná, solo ese pan miserable comemos. Nos acordamos cuando nos sentábamos ahí en las ollas y comíamos melones y comíamos pepinos y comíamos de todo, y hoy solo este pan miserable. La chusma renegando. Nombremos a alguien que nos lleve de regreso. Entonces Dios les mandó codornices, pero no habían terminado de comérselas cuando ya mató a la mitad de la gente. Y después dicen, están matándonos a todos. Otra vez la chusma. Y por último, este Moisés ya no bajó del monte, mejor hagamos un becerro y que nos lleven de regreso. Hicieron el becerro de oro. Todavía algunos siguen adorando al becerro de oro. Ahí va la chusma a adorar al becerro de oro. Que nos lleve de regreso. Y llegan a la frontera, y estando en la frontera dijeron, no vamos a poder entrar porque son gigantotes, enormes, nosotros parecemos saltamontes y ellos así, mejor vámonos de regreso. La chusma otra vez. Por esa chusma estuvieron 40 años dando vuelta cuando solo se hubieran tardado 15 días. Por eso está diciendo aquí claramente, no endurezcan su corazón como aquellos lo endurecieron y me tentaron, y después de haber visto mis obras, vieron cuando el mar se abrió, hermanos, ¿qué más querían? Vieron cuando descendió el maná del cielo, ¿qué más querían? Veían la columna de fuego de noche, veían la columna de nube que les daba sombra en el desierto, ¿qué más querían? Pero no, la chusma, como es inconversa, la chusma no entiende. La chusma lo que quiere es estar en Egipto, esclavos. Eso es lo que quiere la chusma. Y la chusma está en medio del pueblo. Y la chusma es la que incita al pueblo a que vuelva al pecado. Son los que hacen que la gente caiga en pecado. Y son los que hacen que incluso la gente se vaya de la iglesia. La chusma no se va, la chusma aquí se queda. Pero hacen que la gente se vaya de la iglesia. Con sus chismes, con sus calumnias, con todo. Aquí están dentro. Jesús les llamó cizaña entre el trigo. Entonces por eso le está diciendo Dios, no endurezcan. Porque después de haber visto mis obras durante 40 años, por eso me irrité contra aquella generación y dije, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos, por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. En vez de entrar al descanso, 40 años dando vueltas. Y luego viene la exhortación, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos. Exhortar no quiere decir regañar, sino animarse unos a otros. Ánimo, hermano. Ay, hermano, ya no aguanto. Ánimo, hermano. Es que la prueba está duro. Ánimo, hermano. No desfallezca. Ya no hemos visto al hermano fulano. Hay que irlo a traer. Ay, hermano, es que ya no quiero ir. No, vengas, hermanito, báñese y vámonos. No tomar la actitud que hoy se está tomando. El que se quiere ir, que se vaya. Es problema de... No, hay que ir a buscar. ¿Sabe que los protestantes ganan ventaja en ese sentido? Porque los protestantes están pendientes, los pastores están pendientes de su gente.
cuando ya el pastor, yo cuando era pastor ya miraba que ya habían 2, 3 domingos que el hermanito no llegaba, uno llamaba o mandaba al grupo había un comité que se encargaba de ir a buscar a la gente. Hermanito, ¿y por qué no ha llegado? Es que he estado enfermito. ¿Y por qué no nos llamó, hermanito, para venir a orar por usted? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Necesita que le traigamos algo? Y nosotros los católicos, y el hermano que él, en el mundo de andar. Bolo lo vi por allá, borracho lo vi, en vez de apoyar. Entonces ahí sí nos ganan en ese aspecto. Porque dicen, pero es que el pastor lo hace por el diezmo. Independientemente, está pendiente. Está pendiente. Entonces, por eso dice aquí, exhortaos unos a otros cada día, mientras suene este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, seducido por el pecado. Porque una vez uno cae en pecado, se endurece el corazón, hermano. El que ya cayó en pecado y le gustó el pecado y se mantiene en el pecado, la conciencia se endurece, se hace un callo, deja de sentir. Ahí es donde se vuelve el pecado imperdonable, porque ya no deja que el Espíritu Santo redarguya de pecado, se justifica. Sí, de todos modos. Sí, el hermano fulano también anda igual que yo. Sí, al hermano me lo fui a encontrar y yo también. Estaba leyendo algo que decía que había un hermanito que no hallaba cómo irle a decir al pastor que había visto al otro bailando, pero no le podía ir a decir porque el pastor le iba a decir, ¿y qué andaba haciendo también vos bailando? No podía. Y cuando leí eso me acordé de una historia que pasó de verdad. En mis primeros años en las asambleas de Dios, en los años 80, para uno era prohibido ir al cine, uno no podía ir al cine. Le decían a uno que el cine era irse a sentar hacia de escarnecedores, como dice el Salmo 1. Yo no podía ir al cine, no le prohibían, pero yo siempre me iba a meter al cine. Y a mí siempre me ha gustado el cine. Entonces yo era medio rebelde, pero yo me iba a meter al cine. Pero bueno. Pero tenía un compañero, tenía un amigo, que en esa época él era bastante mayor que yo. Él era presentador de noticias en un canal de televisión. Y él era de mi congregación, donde yo nací, donde yo crecí, donde yo llegué. Entonces este hermanito, un día contándome que cuando él estudiaba periodismo, a él lo mandaron en la materia en la universidad, él estudiaba en la Universidad de El Salvador, la Nacional, ahí que religión ni nada, y pues otra cosa. Entonces en la universidad le dejaron una tarea, tenés que ir a ver tal película y hacer un reporte de la película, del argumento. Y le entra el conflicto a él, el conflicto religioso, porque a nosotros nos habían dicho que no podíamos ir al cine, pero ahora a él le habían dejado una tarea donde él tenía que ir al cine a ver una película y hacer un reporte, porque si no, él perdía la nota. Así que ni modo, le tocó ir al cine. Pero él estaba como que había ido al peor de los burdeles. El pobre no hallaba ni cómo levantar la cabeza haciendo la fila para entrar a la taquilla, llegar a la taquilla y comprar la entrada, y él estaba ahí. Y bueno, pero al menos él decía, al menos aquí de la iglesia no va a haber nadie, dice. Solo yo. Pero yo porque me han mandado, y estaba todo avergonzado, que no hallaba. Y estaba ahí cuando de repente sintió que le tocaron el hombro, dice. Y el que le tocó el hombro tenía que conocerlo. Entonces él pensó, ojalá que sea un compañero mío. Y cuando se va dando la vuelta, era el pastor de nosotros, hermano. Era el pastor de nosotros, el que nos había dicho que no había que ir al cine. Hermano, le dice, ¿también se animó a venir a ver la película? Sí, es que dicen que está buena, le dijo el pastor. Sí, es que a mí me han dejado una tarea. Sí, pero dicen que está buena, por eso la vengo a ver yo también, le dijo el hombre. Aunque el pastor decía que él sí podía ver esas cosas, pero para advertirnos a nosotros que no fuéramos. Imagínense. Entonces, por eso dice aquí, cuando no endurezcáis el corazón, pero cuando uno ya cae en el pecado, se enconcha, se endurece. ¿Se acuerdan una vez que les conté la historia de aquella cotorra que era bien borracha? ¿No se acuerdan de esa historia? No se acuerdan, se la puedo contar, y para los que no están viendo en YouTube. Una cotorra, que esa cotorra, en mi país hay ese tipo de gente que traga guaro, licor, cerveza, y no le pasa nada, ladrillo seco le decimos, porque te ve a los ladrillos, se le echa agua y nunca se mojan, se están secos siempre.
especialmente los que están recién hechos. El ladrillo seco le decían a la cotorra, tragaba, ¿no? Entonces alguien llegó a visitar a la cotorra y le dice al dueño de la cotorra, es cierto que le decía, sí, esta traga y no le pasa nada. No le creo, le dijo, así que le puso una cerveza y a la cotorra y se la tragó. Y así era la cotorrita, mira, no era ni grande. Y después que se traga la botella de cerveza, le dice el tipo ahí, ¿y qué sentís? Nada, le dijo, no siento nada, le dijo la cotorra. No puede ser, así que le mete otra botella y se la traga la cotorra. Si has fijado que hay unos sinvergüenzas que agarran la botella, no sé si usted lo puede hacer, pero agarran la botella con la boca y la levantan, así se tragan todo. ¿Quién puede hacer eso aquí? Nadie dice, así hacen los que no. Pero ya cuando están en la fiesta ahí, ya... Entonces, la cosa es que se traga la otra cerveza. ¿Y qué sentís? Nada, le dijo. No siento nada, le dijo la cotorra. Total de que le metió 6 de un solo. Nada. De ahí le fue a traer un 12 y nada, no siento nada, le dijo. Y le llevan la botella de tequila y se la traga toda sin respirar. ¿Y hoy qué sentí? Le dice, no siento nada, le dijo. Así que le va a traer otra botella, total que le metió como 3 botellas más, ya le había metido otro montón de cerveza y la lora va de tragar ahí la cotorra. Y por último le digo, ¿qué sentís? Pues le dice, no siento nada, le dijo, no siento las patas, no siento el pico, no siento nada, le dijo, estaba bien, la pobre. Por eso dice aquí que no vaya a haber un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos, animaos unos a otros, para que ninguno de vosotros se endurezca, seducido por el pecado. Que no vaya a entrar esa dureza en nuestro corazón, sino que al contrario, hay que estarnos animando. Esa es la terapia que ocupan los que van a Alcohólicos Anónimos, que conocen el movimiento de Alcohólicos Anónimos. Esa es la terapia. Todos los días le están diciendo, están contándose las experiencias entre ellos de cuando andaban en el alcohol y lo que vivieron. Entonces esa terapia les ayuda a ellos a estar oyendo y estar diciendo. Y cuando yo iba con mi papá, yo acompañé a mi papá al Alcohólico Anónimo como por 5 o 6 años. Y yo escuchaba todo eso, yo era un joven, yo era un adolescente cuando yo iba con mi papá, y yo me espantaba, yo decía, yo no voy a agarrar eso, decía. Y más en esos años fue que yo llego a la religión evangélica, no decía, yo no voy a llegar a eso, yo no quiero andar así como han andado estos arrastrados. Había uno de esas pláticas que a mí me impresionó mucho. Este señor había sido gerente de no sé qué cosa, pero un hombre que hablaba no sé cuántos idiomas, ingeniero aquí, un montón de títulos. Pero él había caído a un nivel de alcoholismo que él andaba buscando en la basura comida, sucio, orinado, defecado, perdió a la esposa, perdió a los hijos, todo arruinado completamente. Y un día en la gran hambre que él tenía, encontró un pedazo de carne de cerdo que ya estaba podrida. Y el hambre lo hizo comerse la carne, pero cuando él estaba comiéndose la carne podrida y en ese sentía aquello de la pudrición, en ese momento, como dice Alcohólicos Anónimos, tuvo su despertar espiritual. Ahí es donde él entendió y dijo, no hombre, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Como el hijo pródigo, ¿se acuerda del hijo pródigo? En casa de mi padre hay tanto, ¿y yo qué estoy en esto? Con los cerdos. Entonces ahí tuvo él su despertar y regresó y ahí él llegó a Alcohólicos Anónimos y pues ahí ya es un anciano. Estoy hablando que eso fue por los años 80. Entonces por eso está diciendo, y cuando yo iba y escuchaba todo lo que ellos decían, no, yo no quiero llegar a eso. Entonces esa es la terapia que dan ahí, estar animándose. Hay un padrino. Cuando alguien llega por primera vez, hay alguien que lo agarra, le dicen padrino a este lo va a traer, lo va a dejar, lo anda detrás de él, que no vaya a caer otra vez. Y nosotros los cristianos, hasta le ponemos zancadilla al hermano para que ya no venga más, y ya de repente este hermanito toca mejor la guitarra que yo y me va a quitar el puesto, no hay que darle para que se vaya. Predica mejor que yo, no conviene, porque entonces se va a llevar las ofrendas, no hay que darle, mejor que se vaya. Pero la iglesia nos exhorta, la palabra de Dios nos dice, animaos, exhortaos. Versículo 14, somos en verdad compañeros de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la posición del comienzo. Por eso dijo Jesús que solo el que persevere hasta el fin se salva. Mantener firme hasta el fin la posición del comienzo. El que pone su mano en el arado y vuelve a ver atrás, no sirve. O sea que una vez usted agarró el asunto, no lo tiene que soltar. Tiene que tener su mirada puesta en
Cristo. Cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿por qué se hundió? Porque quitó su mirada de Cristo. Y la misma epístola más adelante vamos a ver que nos exhorta que nosotros debemos de tener puestos los ojos en Jesús, no en nadie. Porque si usted pone los ojos con el de la par, cuando ese se desmorone, usted se desmorona. Cuando ese le falle, usted se cae. Pero si usted tiene la mirada puesta en Jesús, usted puede ver que aquel falla, pero su mirada está en Cristo. Ay, yo no voy a la iglesia porque puros hipócritas, porque no estás poniendo la mirada en Cristo. Yo no voy a la iglesia porque hay puros... La mirada tiene que estar en Cristo. Entonces, por eso está diciendo acá, somos en verdad compañeros de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la posición del comienzo. Al decir, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron. Versículo 16. ¿Quiénes son los que después de haberle oído le irritaron? ¿Es que no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quiénes se indignó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que no creyeron? Aquí viene algo importante, la fe. Y si ustedes leyó la lectura de hoy, la primera lectura, habla que el justo vivirá por la fe. Versículo 19 dice, así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Perdieron la fe. Y cuando se pierde la fe, se pierde el alma, porque ya no se cree. Y al dejar de creer, uno empieza a vivir como le da la gana. Y de esa manera entra el pecado, y ahí es donde entra la condenación, porque se perdió la fe. Se apartó la mirada de Cristo, se puso la mirada en otra cosa, se derrumba. Por eso dice que cuídense, que nadie vaya a caer en semejante ejemplo de incredulidad, sino que si escuchan hoy su voz no endurezcan, porque ¿quiénes son los que después de haberle oído lo irritaron? O sea, gente que había salido, que había visto, que había conocido, a última hora se apartaron. Entonces, que el paréntesis que hace Hebreos aquí entonces es una exhortación para que tomemos el ejemplo de Israel y no caigamos en la desobediencia, y esa desobediencia no nos lleve a un fracaso. Israel fracasó, y al fracasar Israel fueron excluidos por su incredulidad. Entonces nos exhorta que no caigamos en ese problema. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, que hemos estado estudiando, por la exhortación que nos das de poder mantenernos firmes, Señor, en tu palabra, firmes en esta fe que hemos recibido. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos auxilie, para que podamos mantenernos siempre firmes. Nuestra fe, nuestros ojos, nuestra mirada puesta solamente en ti, Señor. Gracias te damos por la salvación que nos has dado, Señor, por esa promesa de salvación. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a que podamos mantener firme esa promesa en nosotros. Que pongamos la mano en el arado y que no volvamos a ver a ningún lado. Y así como Pedro caminó sobre las aguas, podamos caminar en medio de todo esto sin apartar la mirada de ti, para no hundirnos como le pasó a él, sino que siempre tengamos puesta nuestra mirada en ti. Pedimos la intercesión de nuestra Madre María, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, trono de la sabiduría, para que su intercesión nos ayude a recibir las gracias que necesitamos para mantenernos firmes en esta fe que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Continuamos en la siguiente sesión.